Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud en su 25 aniversario. El día de hoy nos complace presentar en esta mesa redonda al profesor Marco Aurelio Pérez, al profesor Carlos Kerbel, al profesor Enrique Mendieta y al profesor David Contreras. Son profesores adscritos del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, al cual le concedemos la palabra para dar inicio a sus ponencia en la mesa redonda. Muchas gracias, Noé, por la invitación. Antes que nada, a los organizadores del simposio. Este grupo del que vamos a platicar algunas cosas el día de hoy es un grupo de profesores de diferentes departamentos. El maestro Marco Aurelio Pérez es del Departamento de Biología. Carlos y yo somos del Departamento de Ciencias de la Salud. Y David es una persona muy interesante. Él es un egresado de Filosofía, por un lado, y de Biología Experimental por otro, y después realizó una maestría en Planeación Educativa en Xochimilco. En este momento se encuentra acompañándonos desde Berlín, Alemania, afortunadamente. Muchas gracias, David. Y este grupo ha estado interesado desde hace ya prácticamente 10 años en trabajar sobre aspectos de bioética, relacionados no solamente con el contexto médico, que sería como realmente la mayoría conoce a la parte bioética, sino con la trascendencia de los conocimientos bioéticos en todo el área de ciencias biológicas y, por supuesto, de la salud. Y entonces el día de hoy estaremos platicándoles algunas cosas relacionadas con este tema, de lo que hemos hecho, de algunas propuestas que tenemos para avanzar en ese sentido en la división, particularmente, aunque también para otras divisiones y unidades de la universidad. Y terminaremos el planteamiento del día de hoy hablando un poco de por qué son importantes estos aspectos bioéticos en términos de los dilemas o de las decisiones a las que, como profesionales del área, nuestros egresados van a estar enfrentados en el mundo cuando ya empiecen a trabajar propiamente o a tener relevancia en nuestra sociedad. Quisiéramos empezar en esta mesa platicando con David. David nos va a hablar un poco acerca de estos puntos generales de qué consideramos de la bioética, un poco del desarrollo de la bioética brevemente a lo largo de la historia y la concepción de bioética que nosotros como grupo hemos estado manejando predominantemente. David, adelante. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Yo soy David Contreras, me conecto con ustedes desde Alemania y les voy a presentar algunos aspectos como generales sobre la historia de la bioética para ponernos en contexto. Bueno, para empezar, a lo mejor muchos ya han visto otras presentaciones de nosotros, a lo mejor no. Entonces siempre es bueno empezar como tratando de definir un poquito qué es esto de la bioética, de qué hablamos cuando hablamos de bioética, y para eso siempre es bueno comenzar remitiéndonos pues a la ética, que es, digamos, la parte más conocida de esto. Seguramente si recuerdan sus clases de ética de pues la preparatoria o la secundaria o por allí, recordarán esa definición clásica que se refiere a la ética como la disciplina filosófica que estudia las relaciones de los seres humanos en sociedad, ¿no? Esta es como la forma tradicional de abordar a la ética. Sin embargo, la bioética lo que propone es ampliar este espectro o este campo de reflexión de la ética para incluir también a los otros seres vivos no humanos que forman parte de nuestra comunidad y con los que el ser humano está en relación con, ¿no? La raíz etimológica de ética viene de ethos, que es esta, pues, forma de existir del ser humano que es esencialmente un relacionarse con otros seres, ¿no? Y a partir de allí se pretende entonces con la bioética ampliar la reflexión de la ética para incluir ya no solamente las relaciones interhumanas, sino las relaciones del humano con todos los sistemas vivos incluso, ¿no? Porque podemos hablar incluso de cuestiones ecológicas y otras cosas. Bueno, ¿de dónde surge esta reflexión bioética? Bueno, en realidad se trata de una disciplina o una subdisciplina, si queremos verlo
subordinando a la filosofía, no sé, relativamente joven, ¿no? La palabra se acuña, se usa por primera vez en 1927 por un teólogo alemán llamado Fritz Jarr, que hace una pequeña publicación en la revista Cosmos en la que propone una reformulación del tercer imperativo categórico kantiano, ¿no? Para extenderlo a todos los seres vivientes, ¿no? Entonces, que queda la reformulación algo así como tratar a todos los seres vivos en la medida de lo posible como fines en sí mismos y nunca únicamente como medios, ¿no? Y digamos, lo interesante que está presente ya desde esta primera aproximación que hace a la bioética, esta primera propuesta de Fritz Jarr, es que su propuesta nace de una reflexión no necesariamente teológica, sino siempre en diálogo con la ciencia, es decir, lo que los lleva a plantear o a replantear este imperativo categórico kantiano es una lectura que él hace de las investigaciones que se están haciendo en su momento, claramente en Europa y específicamente en Alemania, sobre, por ejemplo, la sensibilidad y la emocionalidad de otros seres vivos, ¿no? Incluyendo plantas, animales, la excitabilidad incluso de ciertas plantas, que lo lleva a pensar que esta capacidad de sentir, que es como algo muy importante, digamos, en la cuestión ética, ¿no? Que los utilitaristas finalmente relacionan con el bien y demás, no solamente es exclusivo del ser humano, ¿no? Sino que debe ampliarse. Con este mismo ánimo, mucho tiempo después, obviamente entre Jarr y Potter está la Guerra Mundial y demás cosas. Entonces, pues hay un momento allí como de olvido de la bioética, nadie va a pensar en bioética en ese tiempo. El tema se retoma por Potter, que es un bioquímico estadounidense, ¿no? Y él empieza a repensar esta cuestión de la bioética, ya no solamente como un imperativo ético, sino como una cuestión de supervivencia de la especie, ¿no? Él ve la bioética como una especie de puente hacia el futuro, ¿no? Lo piensa así, lo propone así, lo ve como un movimiento que debe ser global, en el que se vinculen también las ciencias y las humanidades, generando valores y generando imperativos éticos, normatividades éticas, a partir de los conocimientos que se generan en la ciencia y también como repensando el trabajo científico desde esta perspectiva como humanista, ¿no? Por eso la metáfora del puente, que es muy importante en Potter. Ahorita vamos a poner una cita como muy amplia de su trabajo, como que ilustra su perspectiva y, digamos, paralelamente a Potter, prácticamente al mismo tiempo, en el mismo país, ellos dos son estadounidenses, ¿no? A André Hellinger, que es fundador del Kennedy Institute, ¿no? Propone también, retoma esta idea de la bioética, pero él enfocándola concretamente a la ética médica, que curiosamente es, digamos, la forma como la bioética se populariza finalmente en el mundo, tal vez, bueno, por un lado, por los antecedentes de experimentación con seres humanos y todas estas cosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los movimientos que vienen a partir de allí, pero también porque es donde es más fácil de instrumentar este tipo de regulaciones o de normatividades bioéticas, ¿no? En la relación, de nuevo, tradicional de la ética entre seres humanos. Sin embargo, la bioética de Potter, como se puede ver en esta cita, y la bioética de Jarr y la bioética que nosotros proponemos como relevante para la división de ciencias biológicas y de la salud y en general para la universidad, es mucho más amplia que esta bioética médica, ¿no? Si leemos esta cita, vemos, bueno, va un poquito lo que propone Potter, ¿no? Lo que tenemos que encarar ahora es el hecho de que la ética no puede estar separada de un entendimiento realista de la ecología en su sentido más amplio. Los valores éticos no pueden estar separados de hechos biológicos, ¿no? Tenemos una gran necesidad de una ética de la tierra, una ética de la vida silvestre, una ética poblacional, una ética del consumo, una ética urbana, una ética internacional, una ética geriátrica, etcétera, ¿no? Todos estos problemas piden acciones basadas en valores y en hechos biológicos y todas involucran bioética. Es decir, la visión de Potter es,
como la de Yar, o mucho más amplia que simplemente la relación médico-paciente e investigaciones con seres humanos, va más allá de los seres humanos y pues abarca todo un campo que, que involucra prácticamente todas las ciencias biológicas y de la salud. Esta bioética tan amplia puede organizarse en los siguientes campos, o por decirlo de alguna manera, campos concéntricos en cuanto a las problemáticas que abarcan, de acuerdo con una propuesta que hace Jorge Álvarez. Él es un doctor en bioética mexicano que trabaja en la UAM Xochimilco, es aparte colega nuestro. Y él propone organizar toda esta serie de problemáticas bioéticas en estas, digamos, 3 esferas concéntricas, comenzando de adentro hacia afuera con la microbioética. La microbioética sería prácticamente esta ética médica, como se ha popularizado la bioética, que tiene que ver con las relaciones médico-paciente, con la investigación en seres humanos, cuestiones de aborto, de eutanasia, cosas que son muy clásicas, digamos, de la bioética, ¿no? Esta esfera estaría comprendida dentro de una esfera de nivel meso, que son los problemas, dilemas mesobioéticos, que tienen que ver con problemas, por ejemplo, de salud pública, ¿no? Que ya no solamente es la relación estrecha médico-paciente, sino acceso a la salud, derechos de los médicos, derechos como en general poblacionales de acceso a la salud, y finalmente prevención también de la salud, por ejemplo, y finalmente la cuestión macrobioética que engloba a las otras dos, que es donde se desenvuelven todos los problemas que ya no solamente son entre seres humanos, sino donde hay relaciones entre seres humanos y otros tipos de seres vivos o sistemas biológicos, ¿no? Y creo que un gran ejemplo de estos 3 niveles lo tenemos ahorita con la pandemia, ¿no? El problema del coronavirus surge de una problemática macrobioética, ¿no? de un problema como de interacción o de la forma como nos relacionamos con los animales, en particular en un mercado en China, pero que a su vez conlleva una serie de reflexiones mesobioéticas sobre medidas de salud pública que deben tomarse, hasta qué punto, quién debe tomarlas, cómo, ¿no? Y finalmente también lleva cuestiones de microbioética, por ejemplo, esta discusión que hubo de a quién se debe priorizar la atención cuando se satura el sistema de salud, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo están todas estas cuestiones englobadas unas en otras. Para terminar, fuimos como de lo más general a lo más específico. Solo quisiera darles algunos rostros de la bioética en México. Ellos son de la parte del programa universitario de bioética de la UNAM. Algunos son muy famosos, ¿no? Otros están como formando más su nombre, como la doctora Sagols, pero actualmente son como rostros muy importantes desde la bioética en México, y podemos ver que son personas que proponen justamente esta visión más amplia, interdisciplinaria, integrativa de la bioética en ese sentido más global. José Sarucán apelando por la cuestión como ecológica, ¿no? Y la dimensión evolutiva, sobre todo, como de la cuestión bioética, pensar esas dimensiones que a veces no se toman muy en cuenta solo en la ética médica. Juliana González, desde una cuestión como interdisciplinaria, pero tratando de meter todo este rigor con el diálogo filosófico. Y finalmente Lisbeth Sagols, que actualmente es como el rostro, como según yo, más importante de la bioética en México, que mete todo el discurso como del feminismo y derechos humanos y derechos de la naturaleza y cómo buscar una nueva relación que no sea meramente antropocéntrica, sino lo que ella llama un antropocentrismo ilustrado, muy interesante. No vamos a entrar en detalles, pero solo para que veamos cómo está el panorama también nacional. Y con eso yo cedería mi palabra a Marco, que nos va a hablar de algunas cosas interesantes que hemos encontrado sobre la bioética en relación con nuestra división de ciencias biológicas y de la salud y la educación. Marco, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, David. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador de este simposio del Departamento de Ciencias de la Salud y además extenderles una muy amplia felicitación porque a pesar de las contingencias y de los problemas que estamos viviendo actualmente, de manera ininterrumpida se ha estado organizando
este tipo de actividades que es muy importante, sobre todo en este tipo de situaciones. Permítame compartirles rápidamente también una presentación muy breve sobre lo que mencionaban al principio y mencionaba David después de su introducción conceptual al respecto de lo que es la bioética y la importancia que tiene en función de la relación del ser humano, el ecosistema humano y la relación que tiene con la naturaleza, sobre todo en la actualidad. Bueno, un poco de historia así, abuelo de pájaro. Nosotros, los que estamos ante ustedes, el maestro Carlos, Enrique, el maestro Enrique, David y yo, empezamos a formar un grupo más o menos informal hace unos 10 años o 11 años, no recuerdo exactamente, donde empezamos a platicar, a discutir, a charlar sobre este tipo de temas y sobre todo enfocados a definir si realmente la bioética como tal, así como se planteó anteriormente por David, era un campo del conocimiento, una ciencia interdisciplinaria o aspectos socioeconómicos del pensamiento o hasta filosóficos que habría que considerar en la relación que guardan las comunidades humanas con respecto a la naturaleza, sobre todo aquellas que se desarrollan en ámbitos urbanos y que pertenecen a sistemas de educación, ¿no? Como parte de lo que sería el desarrollo de la civilización. Entonces, hace 10 años, en esa época, empezamos a discutir y a formalizar un poco más la visión que teníamos de estas temáticas y su relación con la educación, específicamente a nivel superior, ¿no? Y ya de manera más formal, nos pusimos algunos objetivos como para ya dejar aterrizado en la condición local de nuestra institución el diagnóstico y sobre todo la importancia que tienen estos temas para la formación de los alumnos y el desempeño profesional futuro de los mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pusimos como un objetivo inicial diagnosticar el nivel de integración de las temáticas bioéticas localmente en los planes y programas de estudio de las licenciaturas de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Iztapalapa, ¿no? Tratando o pretendiendo de que eso nos diera información que pudiéramos nosotros analizar o interpretar como un indicador del significado institucional que tienen estos temas al respecto de la formación profesional de nuestros alumnos, ¿no? Y su futuro desempeño, obviamente, ¿no? Otro elemento era reconocer, en el caso de los alumnos en formación, activos, inscritos, cursando las licenciaturas de la división, reconocer y evaluar las actitudes de ellos ante estos temas, ¿no? Sobre todo relacionados con las esferas cognitivas, afectivas y conductuales, definidas en diferentes estructuras metodológicas y con diferentes tendencias de interpretación, ¿no? ¿Cuál era el propósito fundamental de este esquema propuesto al inicio? Bueno, pues proponer alternativas educativas viables dirigidas a formar profesionistas más informados, más comprometidos, responsables y capaces de aplicar sus conocimientos y actividades adquiridas y habilidades también adquiridas a través de su proceso de formación, de acuerdo con los principios y valores éticos anteriormente descritos, ¿no? Una propuesta hipotética que nosotros hacíamos conforme visualizábamos la situación
de los temas bioéticos en la dinámica de la enseñanza-aprendizaje de la división es que la bioética se encontraba o se encuentra marginalmente considerada tanto en los planes y programas de estudio como en los procesos de enseñanza y aprendizaje correspondientes, ¿no? Entre algunos manuscritos y participaciones en congreso que hemos elaborado, como por ejemplo esta publicación que se titula Diagnóstico de componentes bioéticos en el ámbito educativo de ciencias biológicas y de la salud, tratamos de resumir 3 elementos importantes de análisis al respecto de nuestro interés, ¿no? Perdón, ¿sí se está viendo? Sí, muy bien. ¿Sí se oye? Sí. Sí. Perdón, nada, estaba checando si estaba oyéndose. Ok, entonces ahí estamos, ¿no? ¿Sí está bien ahí? Sí, muy bien. Ok. Entonces les decía, con respecto a este planteamiento básico de 3 actividades y objetivos de análisis, planteamos que un primer elemento era tratar de conocer o saber si en nuestra división había en cualquier actividad, ya sea relacionada con la investigación, con la difusión o con la docencia, había elementos institucionales que de alguna manera dieran orientación, propusieran elementos reglamentarios o de alguna manera influyeran sobre el proceso educativo de los alumnos, ¿no? Y para esto entonces nos dimos la tarea de revisar los elementos básicos o que constituyen el núcleo del trabajo de la Comisión de Bioética de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que tengo entendido inició sus trabajos o fue nombrada por el director o la directora de la división en aquellos momentos, que creo que fue en 2010, 2009, ¿no? Entonces, nos dimos la tarea de revisar el concepto de bioética con base en esos documentos centrales con los que trabaja dicha comisión, y de ella extrajimos palabras que de alguna manera consideramos que nos definen conceptos clave que tienen que ver con el ámbito de la temática de la bioética. Y con base en esos conceptos, analizamos el contenido de los planes y programas de las 6 licenciaturas de la división, ¿no? Ese fue, digamos, el primer paso que se puede considerar como una propuesta metodológica para desarrollar el análisis de la importancia de la bioética en la vida académica de la división, ¿no? Un primer resultado cualitativo general que pudimos observar es que el concepto de bioética en los documentos estructuradores de la comisión, de la división, nos pareció satisfactorio en función sobre todo del concepto de bioética ampliado, de los cuales ya les estaba hablando David hace un momento, ¿no? Entonces procedimos al análisis, hicimos, digamos, la relación de las temáticas de las 20 palabras clave bioéticas extraídas de los documentos centrales de la comisión de la división con respecto
a cada uno de los planes y cada uno de los programas de cada una de las licenciaturas. Aquí de manera resumida les presentamos cuál fue el resultado general de ese análisis, ¿no? Aquí en este diagrama vemos que en el hexágono, en cada uno de los vértices se encuentra cada una de las licenciaturas de la división, en este caso, la licenciatura en biología, la licenciatura en biología experimental, hidrobiología, producción animal, ingeniería bioquímica industrial y ingeniería de los alimentos. Entonces, ¿cuál fue el primer resultado que vimos de este análisis general? Que no pasa la relación de los contenidos de las palabras que nosotros extrajimos de los documentos centrales de la Comisión de Bioética, no pasa del 58% de coincidencias en forma de mención en los documentos oficiales aprobados como planes y programas de la licenciatura. Para esto tomamos dos esquemas de análisis. Un análisis en donde nosotros solamente, digamos, palomeáramos el hecho de que alguna palabra clave estaba mencionada por lo menos una vez en cualquier parte del plan o del programa. Y el otro análisis en donde la palabra clave o el concepto clave se presentara en más de una vez en cualquiera de las partes estructurales del plan o programa, ¿no? Aquí es muy interesante ver que, por ejemplo, en la licenciatura en hidrobiología y en producción animal, se tienen la mayor cantidad de menciones a nivel de una sola vez dentro de los planes y programas, y ese porcentaje va disminuyendo dependiendo cómo pasamos de licenciatura en licenciatura, ¿no? Entonces, en el caso de biología tenemos una menor mención, ¿no?, a nivel de plan y programa, y las menores menciones se dan tanto para ingeniería de los alimentos como para bioquímica industrial, ¿no?, al igual que para biología experimental, ¿no? Cuando vemos o analizamos qué tan recurrente es la mención del concepto de la palabra clave, todavía la situación se vuelve más restringida en el sentido de que disminuye la presencia de los conceptos de bioética en dichos documentos, ¿no? Entonces, digamos que una primera aproximación a una conclusión general en el caso de la relación entre los contenidos oficiales de los planes y programas de las licenciaturas y los conceptos claves en bioéticas es que es relativamente baja, ¿no? Ok, el tercer nivel de análisis, después de haber analizado los documentos de la Comisión de Bioética y su relación con los planes y programas, fue diseñar y aplicar una encuesta dirigida hacia los alumnos de cada licenciatura, precisamente con, digamos, el objetivo de poder reconocer, sobre todo en el ámbito de lo que podía definirse como una actitud hacia un tema o hacia un concepto en general, definida como una actitud cognitiva, de grado de conocimiento, una actitud afectiva, definida como el grado de afinidad o de acuerdo hacia un concepto, y finalmente una actitud de comportamiento que básicamente define que si uno tiene un conocimiento y una actitud favorable hacia un concepto, puede desarrollar ciertas actividades o desempeñar cierto tipo de hábitos y costumbres que sean, digamos, estén integrados a ese conocimiento y a esa actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, les mostramos dos de los... bueno, para esto les menciono rápidamente que las encuestas a los alumnos
se tomaron en diferentes niveles de trimestres para cada una de las licenciaturas. El tamaño de muestra fue de un poco más de 520 alumnos aproximadamente, y los reactivos o los ítems de la encuesta fueron 47, y 30 de ellos fueron hechos o realizados bajo el esquema metodológico de una escala de Likert, ¿no? De esos ítems o de esas preguntas que formaron parte de la encuesta, aquí les extraemos dos resultados muy interesantes, ¿no? En función de cómo se comportó la frecuencia de cada una de las licenciaturas en función del tamaño de muestra del número de alumnos, ¿no? En general, lo que podemos decir para toda la división es que tanto en la esfera cognoscitiva como afectiva, como de comportamiento, en promedio, la división mostró actitudes favorables hacia la conceptualización de lo que es la bioética, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que biología se acerca al 80%, biología experimental está cerca del 75%, hidrobiología igual, producción animal cerca del 65%, y un poco menor las actitudes favorables de las dos ingenierías, ¿no? Un ejemplo interesante, decía yo, es que, por ejemplo, a extraer dos de los ítems que fueron validados como importantes desde el punto de vista estadístico, serían estos, ¿no? Se le preguntaba al alumno, ¿has escuchado, leído o utilizado el término bioética? Perdón. Entonces vemos aquí que en la mayoría de los casos de cualquier licenciatura de la división, no hay más que en el caso de biología experimental una frecuencia relativamente baja. En la mayor parte de las restantes licenciaturas, una buena proporción de los alumnos encuestados dijeron que sí habían escuchado, leído o utilizado alguna vez este término o algún término relacionado con el mismo. Aquí lo interesante es que a nivel institucional, en este ítem, cuando se les preguntaba, ¿has recibido información sobre bioética en tu formación académica? Por ejemplo, por parte de tu trabajo docente en la licenciatura, el comportamiento de la frecuencia se invierte totalmente, ¿no? O sea, los alumnos sí han escuchado, leído y utilizado el término, pero a nivel de su formación en sus planes y programas de estudio en la universidad, se les ha dado, según lo que ellos consideran, muy poca información, ¿no? Entonces ahí tenemos un esquema un poco indicativo de que a nivel de contenido formal, los planes y programas tienen una introducción de las temáticas bioéticas relativamente baja, sobre todo cuando hablamos del nivel de introducción y tratamiento de estos temas, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que el número de coincidencias recurrentes es mucho más reducido que el número de coincidencias únicas, ¿no? Para cada documento. Esto nos indica que el contenido de nuestros planes y programas tienen probablemente una inclusión de estos términos a nivel simplemente discursivo, ¿no? Y no formal, como una parte importante de lo que sería toda la información que se transmitirá a lo largo del desempeño de cada UEA, ¿no? Bien, desglosando un poco lo que serían los componentes de análisis, ¿sí? Los comportamientos, la afectividad y el conocimiento que tienen los alumnos de la división.
aquí podemos ver que en el ámbito del conocimiento de los conceptos bioéticos, pues se tiene más o menos un buen porcentaje de alumnos que respondieron positivamente, al igual, como decíamos, que los componentes afectivos. Sin embargo, cuando analizamos la frecuencia de las respuestas positivas hacia los componentes conductuales, lo que implica llevar a cabo una acción, un comportamiento o un hábito, entonces aquí sí vemos una reducción importante en cada licenciatura de lo que es la práctica de conocer y simpatizar con algún aspecto bioético, ¿no? ¿Qué podemos concluir de esto y de otros trabajos que hemos hecho en la división a lo largo de estos años, ¿no? Pues que hasta el momento pensamos que la perspectiva de bioética planteada por la Comisión de Ética es, digamos, la adecuada en el sentido general de una instancia más académica que administrativa y que de alguna manera este planteamiento conceptual acertado de la comisión no ha influido o no ha permeado, por ejemplo, en el caso de los planes y programas de estudio de cada una de nuestras licenciaturas y por lo tanto pues no ha logrado incidir de forma activa en la formación de los alumnos y pues obviamente consideramos que podría no influir en el desempeño de su trabajo profesional, ¿no? Al mismo tiempo, también pensamos que este aspecto influye en que a nivel de otras actividades sustantivas de la división y de la universidad, como el caso de la difusión y extensión universitaria, pues tampoco ha habido por parte de la comisión una influencia importante en contenidos, en orientaciones y en actividades, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante? Que como vimos, existe una actitud favorable general del alumnado hacia cuestiones de temas bioéticos, lo cual pensamos que debe de aprovecharse y debe de promoverse, difundirse, incentivarse mediante la inclusión de algunos elementos educativos que podamos manejar como estrategias, tanto a nivel formal como informal, ¿no? Dicho de otra manera, pensamos que los componentes bioéticos en el ámbito de la educación de las ciencias biológicas en nuestras licenciaturas, por el momento, no pueden ser considerados como elementos integrales de la preparación, formación y futuro desempeño de los egresados, ¿no? Como parte, obviamente, de la acreditación de sus planes y programas de estudio correspondientes. Queda todavía por definir muchos aspectos que hemos estado analizando también en otro tipo de subproyectos o en otro tipo de documentos que hemos preparado y otro tipo de actividades que hemos desarrollado alrededor de esta propuesta. Se han, a partir de la iniciativa de este grupo, organizado en conjunto con algunos coordinadores de licenciatura, algunas actividades como talleres. Hemos participado en varias actividades organizadas por los alumnos, como las semanas de las licenciaturas de la división. Hemos participado en foros especializados como congresos. Tenemos una página de difusión de temáticas de la bioética en Facebook. Tenemos un programa abierto de servicio social a nivel divisional en CBS y el año pasado incursionamos con ese mismo programa de servicio social
en la división de Ciencias Sociales y Humanidades y tuvimos relativamente una buena aceptación, atendiendo más o menos a 6 o 7 alumnos de diferentes licenciaturas de esa división, principalmente de la licenciatura en Filosofía. Desafortunadamente, esta dinámica para ese programa de servicio social en ambas divisiones pues se ha visto interrumpida por la situación que todos conocemos, pero esperamos remodelar todo el asunto para poder continuar con esos proyectos específicos a nivel a distancia de forma digital, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que con eso yo lo dejaría por aquí y luego trataríamos de hacer algo más integral, como una discusión a manera de conclusión, ¿no? Para poder llegar a términos específicos, ¿no? De acuerdo al tema. ¿Sí me escuchan? Sí, le cedemos la palabra al profesor Carlos Kerbel. ¿Está ahí el doctor Carlos Kerbel? Sí, aquí estoy. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Voy a procurar ser muy breve. Nada más quisiera agradecer al grupo organizador del simposio todo su esfuerzo y su amable invitación. Con todo lo dicho por mis compañeros, Enrique, David y Marco, nos dimos a la tarea de plantear una propuesta bajo el momento actual que se están revisando los planes y programas de estudio de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Dados los resultados de nuestros estudios, dados los antecedentes que comentaron David y Enrique, consideramos importante que los alumnos de las distintas licenciaturas de la división, precisamente por su diferente perfil de formación y considerando este concepto amplio de la bioética que ya se comentó, llegamos a la conclusión de que estos alumnos a lo largo de su carrera y de su profesión, a lo largo de su carrera me refiero en sus prácticas de laboratorio, en sus servicios sociales, en sus proyectos de investigación y a nivel profesional, bueno, se van a enfrentar a una serie de situaciones, como lo vamos a ver a continuación con Enrique. Entonces consideramos muy importante, revisando también y apoyando esta propuesta con bueno, revisión de documentos oficiales y propuestas en otras instituciones a nivel nacional e internacional, instituciones como la UNESCO, programas como el programa de bioética de la UNAM. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión profunda, concienzuda, detenida de qué había al respecto. En este sentido, propusimos una UEA, como decía, en el marco de la revisión de los planes y programas, que se impartan los primeros trimestres. Ya se sometió a una comisión esta propuesta, fue aceptada, pero todavía falta socializarla y analizarla con detalle en el resto de la comunidad. Pero la idea es que los alumnos comprendan los fundamentos de la bioética en general y su relevancia en la actualidad, particularmente en el ámbito profesional de sus licenciaturas, es decir, de las ciencias biológicas y de la salud. La idea general es que se propone la incorporación de una UEA, llámese introducción a la bioética o algo por el estilo, para los estudiantes de los primeros trimestres de, por lo pronto, de la unidad Iztapalapa de CBS,
ya que esta UEA permitiría proporcionarse una visión general, integral de los problemas que tienen que ver con la vida en general, con la salud de los seres vivos, con nuestra interacción con el resto de los seres vivos en este concepto ampliado de Potter. Y precisamente de lo que se trata es de fomentar y fortalecer un análisis multi e interdisciplinar de dichos problemas. En este sentido, nos dimos a la tarea también de revisar, y la UAM no cuenta hasta la fecha con un programa universitario del estilo del programa universitario de la UNAM, no contempla ni tiene uno de formación profesional en bioética, aunque esta UEA es solo una introducción, pero revisando las demás unidades universitarias, por otro lado, Iztapalapa y Xochimilco cuentan con comités de ética que es independiente, es aparte de la parte educativa, es decir, de la UEA. De lo que se encargan es de analizar las cuestiones éticas de los proyectos de investigación a nivel docencia y a nivel investigación académica, pero encontramos muy poco. O sea, hay unos comités de ética que de hecho acabamos de tener comunicación nuestro grupo con la Comisión de Ética de la Unidad de Iztapalapa, de CBS, precisamente para apoyarlos en lo que podamos nosotros contribuir con ellos, ¿no? Además de una serie de estudios publicados sobre el contenido curricular, que es lo que comentó Marco, y sobre las actitudes y el conocimiento de los alumnos, prácticamente no existe información disponible sobre la bioética en la vida académica de la universidad. Entonces, la propuesta de esta UEA se fundamenta en esta visión amplia de la disciplina, donde se pretende integrar divisiones ambientales, la responsabilidad hacia los demás seres no humanos, tomando conceptos como los de Yar, como los de Potter, pero sobre todo también las grandes necesidades de las mayorías sociales presentes en visiones y propuestas. Perdón, a ver, permítanme. Ay, Dios mío, poco no puse. ¿Ya se oye bien? Sí. Sí, voy a aumentar el volumen, no lo tengo al máximo. ¿Así se oye bien? Sí, sí, se Ok, escucha bien. sí, es que el micrófono se me movió, perdón. Entonces, bueno, la propuesta es esta. Es una UEA introductoria en los primeros trimestres para sembrar la idea, sembrar la inquietud en los alumnos para que con el tiempo vayan desarrollando con mayor profundidad estos conceptos, estos dilemas, como lo mencionara Enrique. Esto no quita que posteriormente las demás licenciaturas integren ya bajo su perfil específico y sus problemáticas específicas, integren materias, talleres, diplomados, simposios, seminarios o incluso otras UEAs ya más específicas para sus profesiones en particular. O sea, esta UEA no se contrapone en lo absoluto. Esta UEA lo que pretende ser una primera introducción porque consideramos fundamental que los alumnos de Ciencias Biológicas y de la Salud se tengan conocimientos, se expongan muchos de ellos por primera vez a este tipo de conceptos y posteriormente ya se pueden, junto incluso con otras instituciones, aquí cabe muy importante y con esto termino,
Para esta propuesta de UEA que hicimos, que sometimos a esta comisión, que formó la directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, la doctora Sara Lucía Camargo, contamos con el apoyo sino que esto se vaya integrando y reforzando a través de distintos talleres y otro tipo de actividades académicas, no solo de la división, sino interdivisional de la misma unidad de Iztapalapa e incluso de las otras unidades. Entonces, la idea es ir enriqueciendo y creciendo esta propuesta. Con esto termino y le cedo la palabra a Enrique Mendieta. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo quisiera terminar esta sesión, esta invitación que nos hizo la comisión del simposio, planteando una serie de argumentos para reflexionar, propiciando, espero yo, una discusión que se pueda dar en algún momento con respecto a estos temas. La primera pregunta que probablemente resulte para todo el mundo es ¿y por qué esto es importante? O sea, ¿realmente esto es importante? Porque si fuera importante ya lo hubiéramos incorporado a los planes y programas de estudio, ya lo hubiéramos considerado de alguna manera desde hace mucho tiempo. Pero evidentemente muchas de estas cosas se considera que están implícitas en lo que decimos o en lo que hacemos, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista de investigación. Son de esas cuestiones que no se discuten porque se dan por sabidas, o no se discuten porque de alguna manera rebasan el ámbito de lo que consideramos predominante en la formación de un alumno. Pero realmente, ¿para qué o por qué necesitamos o necesitaríamos de la bioética? Aquí me gustaría plantearlo más que solamente en el ámbito de la docencia, pensando en nuestros alumnos que ya egresaron y que se enfrentan allá afuera a un contexto profesional en donde se les va a pedir que tomen decisiones o se les va a pedir que planteen alternativas para una serie de cuestiones. Y aquí yo rebasaría o me iría más allá del ámbito solamente de investigación. Porque recuerden que nuestros alumnos los formamos, sí, para que sean capaces de hacer investigación, pero también para que resuelvan problemas, para que se enfrenten a cuestiones que son importantes para la sociedad. Y aquí regreso un poco a lo que planteaba David desde la definición de bioética o de ética. Es una cuestión de un ejercicio de relación con los demás. Pero aquí en este ámbito más amplio de la bioética, no es solamente nuestra relación en el ámbito médico, en el ámbito clínico o en la investigación biomédica, sino es el ámbito de nuestra relación con la naturaleza, con el medio en el que estamos nosotros inmersos. Y entonces ahí, todas las licenciaturas, ya no nada más biología experimental o medicina, como podría ser el punto de vista en este ámbito restringido, van a tener que tomar decisiones que afecten y que tengan consecuencias. Consecuencias que pueden en un momento dado impactar no solamente sobre los seres humanos, sino sobre los seres no humanos, esos componentes de la naturaleza, que a su vez van a tener una repercusión directa después en los seres humanos. Aquí quizá donde los ejemplos que más nos vienen a la mente podría ser los relacionados con los aspectos biotecnológicos, por ejemplo. ¿Qué tipo de dilema biotecnológico se nos puede generar en el ejercicio profesional, por ejemplo, de un ingeniero bioquímico industrial o de un ingeniero de los alimentos? Repito, lo que nos viene inmediatamente a la mente son los organismos genéticamente modificados. ¿Qué ventajas o desventajas se tiene con un organismo genéticamente modificado? Si yo investigo
o trato de generar o trato de construir, por decirlo de alguna manera, un organismo con ciertas características, ¿qué es más importante, vamos a decir? ¿El valor utilitario del organismo que estoy modificando o el valor intrínseco de ese organismo? Esto es, ¿podríamos nosotros llegar a modificar un organismo de tal manera que la única forma en que éste sobreviva, esta especie sobreviva, sea ya en una versión, digamos, humanizada o modificada para nuestros fines? ¿Y eso qué consecuencias tiene, por ejemplo, con el papel que ese organismo pudiera tener originalmente en el ambiente? Y aquí nos pueden venir a la mente quizá no tanto esas cuestiones como, no sé, las plantas en cultivos agrícolas, sino a lo mejor un organismo que utilicemos para control biológico o un organismo que utilicemos, por ejemplo, para eliminación de contaminantes. Entonces, esas son cuestiones que si los vemos desde un punto de vista totalmente responsabilidad hacia el humano, tienen a lo mejor un contexto o una orientación, pero si lo vemos desde un marco más amplio, pueden tener otras consecuencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me cambio un poquito de esquema y hablamos de las licenciaturas en la división que buscan la utilización de organismos en términos productivos? Y aquí me voy a producción animal o me voy a hidrobiología. No necesariamente por clonación, pero sí se puede seleccionar una serie de características de un organismo que sean particularmente benéficas para el ser humano en términos agrícolas o en términos pecuarios si hablamos de producción animal, pero también de organismos, por ejemplo, acuáticos si hablamos de hidrobiología. Y además hidrobiología, dentro de sus planes de estudio, por ejemplo, contemplan mucho ese enfoque hacia el impacto ambiental. Nuevamente, ¿qué es lo relevante cuando nosotros contrastamos o cuando se contrasta una actividad productiva humana contra el impacto que genera en el ambiente? Lo predominante va a ser la actividad humana, lo predominante va a ser la protección al ambiente. Esta es una decisión o esta es una reflexión, quizá, que deberían de hacer o cuando menos deberían estar conscientes de que es importante hacer por parte de nuestros egresados. Y obviamente si nos metemos ya en el ámbito de biología o de biología experimental más orientados hacia la obtención de conocimiento, pues en biología hay cuestiones relacionadas con conservación, pero hay cuestiones relacionadas con el manejo de ecosistemas o con el manejo de recursos naturales. ¿Cuál es la perspectiva de ese manejo? Nuevamente, el manejo es en una función utilitaria, o sea, el valor del organismo que se está manejando, ¿es un valor meramente utilitario o tiene un valor intrínseco? Esa reflexión es importante. Me puede llevar hasta un punto de vista de conservación a ultranza o me puede llevar a uno de justificación de explotación a ultranza desde el otro lado. Y si hablamos en términos de biología experimental, por ejemplo, en nuestro caso, quizá no estemos tan relacionados directamente con esa ética médica porque no estamos, en la mayoría de los casos, yendo al hospital, yendo a la clínica, tratando directamente con el paciente. Y entonces quizá nosotros pensamos, ¿verdad?, que esas cuestiones de ética médica son cuestiones de los médicos, no de nosotros. Pero si lo reflexionamos hacia el uso de organismos modelo, una discusión claramente en nuestra línea de trabajo va en relación al uso de los animales de laboratorio. ¿Bajo qué condiciones los usamos? ¿Bajo qué condiciones es justificable utilizarlos como modelo, sustituirlos con otros modelos alternativos? Y no solo los animales. Las plantas también son seres vivos, con el problema quizá de que no sangran, no chillan, no se quejan y no sentimos tanta empatía con ellos porque no nos reconocemos como ellos. Pero también es importante cuántas plantas vamos a utilizar en una investigación. Y si me regreso a la parte de biología
y hay que hacer colectas, hay que obtener conocimiento. ¿Cuál es la reflexión sobre llegar y colectar todo lo que haya en un transecto o en un cuadrante? ¿Cómo se selecciona? Esas cuestiones normalmente, ¿cómo las trabajamos? Las trabajamos desde lo que podríamos llamar la eficiencia científica, ¿no? Cómo maximizamos la obtención de resultados con el uso de los organismos. Pero no debería haber también ahí una reflexión bioética, una reflexión de cómo nos aproximamos al conocimiento desde el lado de esta relación ampliada, vamos a decir, con los seres, con todos los demás seres vivos, y no solamente entre nosotros los seres humanos. Este tipo de reflexiones son las que nosotros creemos, o este tipo de discusiones o dilemas posibles a los que nos se pueden enfrentar nuestros egresados. Es algo que nosotros consideramos que debe ser discutido y debe ser no solamente considerado como implícito dentro de los planes y programas de estudio. Porque cuando lo dejamos a ese nivel de implícito, de acuerdo a los resultados que mostró Marco, por ejemplo, pues a veces ni siquiera está tan implícito, tan disfrazado, vamos a decir así. Y entonces lo dejamos hacia lo que podríamos llamar la buena voluntad o la experiencia o la visión de cada uno de los diferentes profesores que vamos hablando de distintos temas a lo largo de la formación del estudiante. Pero el estudiante no se siente apoyado, ¿sí? No lo ve reflejado explícitamente en una discusión. Cuando llega, por ejemplo, a experimental o a biología o a hidro, que también tienen proyectos de investigación terminales, al planteamiento de un experimento o de una investigación, de veras, en ese último ejercicio docente, ese último ejercicio académico de un alumno, antes de que salga allá afuera a realmente ser responsable él de lo que va a hacer profesionalmente. En esa última reflexión, tenemos estos componentes, abordamos estos componentes, o quizá hay que irse más atrás en la discusión. ¿Son verdaderamente necesarios o no son verdaderamente necesarios esos elementos de reflexión en un mundo que en este momento nos está particularmente diciendo tienen que empezar a pensar en una forma mucho más seria de cuáles son las consecuencias de sus actos, de cómo esas consecuencias que antes a lo mejor solamente le pegaban unos cuantos, ahora verdaderamente nos están pegando a todos? Me gustaría cerrar esta reflexión o esta invitación que nos hizo la comisión organizadora del Simposio de Ciencias de la Salud en este 25 aniversario, planteando estas ideas para dejarlas en la mesa y para que, de ser posible, en algún momento posterior podamos entrar todos los otros y todos los que estén interesados en ello a una discusión más amplia en este sentido. Con esto quisiera terminar por parte del grupo la presentación del día de hoy, nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, su asistencia, su interés a una temática de este tipo, invitándolos a reflexionar en estos temas y poniéndonos a su disposición para, si de alguna forma podemos ayudarles, si tienen interés en el tema, de cómo aproximarse a él. No sé si mis compañeros quisieran prender sus cámaras para que nos despidiéramos todos. Y pues nuevamente, muchas gracias a ustedes. David, adelante. Micrófono, David. Nada más estaba saludando. Bueno, yo me despido. Muchas gracias. Los invito a revisar en Facebook. Tenemos una página que hicimos del grupo de bioética en ciencias biológicas y de la salud. Y mucha gente interactúa ahí subiendo cosas. Entonces, a lo mejor les gustaría o les interesaría ingresar. Gracias a todos por su atención.
Sí, bueno, yo también agradezco mucho, como dije al principio, la invitación del comité organizador del simposio y dependerá de cómo ellos nos den instrucciones, cómo podemos comunicarnos con todo el público que vio la presentación y que tiene alguna duda, y si no, pues lo podremos canalizar a través de la página que tenemos ya, que les había mencionado, y que le mandaremos la liga al comité organizador, ¿no? Muchísimas gracias. Les mando un saludo a todos y espero que se encuentren muy bien. Por favor, no dejen o no relajen las precauciones. Cuídense mucho. Bueno, Pues, muy interesante tema y les damos las gracias por esta mesa de discusión con unos puntos muy importantes en bioética y educación. Y finalmente, pues bueno, también les queremos agradecer por su valiosa participación en esta edición conmemorativa del 25 aniversario del Simposio del Departamento de Ciencia y Salud y reiterar nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Noé, y a todos. Gracias.